la temperatura, pero lo hace en forma discreta, o sea, en 1 o 2 grados más o menos en los tejidos. La capacidad, y esto va a depender de la calidad del equipo. Los equipos buenos no aumentan tanto la temperatura. Bueno, o sea, en sí me da a proporción de energía para aplicar, cuanto más, cuanto mayor sea el área de radiación efectiva y yo aplique justamente cuanto mayor sea el ERA, el aumento de temperatura va a ser menor. Por eso ahora vamos a ver una imagen. Tiene que ver también con cómo yo mueva el cabezal en el momento de la técnica de aplicación. Si yo muevo muy poco el cabezal, aumenta más porque me quedo en una pequeña área de superficie. Ahora, si yo movilizo mucho el cabezal, obviamente que justamente voy a tener mayor aumento de temperatura. Y si lo muevo mucho más rápido también, voy a tener justamente menor aumento de temperatura. O sea, cuanto más rápido lo muevo, menos aumento de temperatura. Cuanto más inmóvil queda, más aumenta la temperatura. También otro de los apartados habla de a mayor superficie a cubrir, menor aumento de temperatura. Era algo similar a lo que veíamos con la radiofrecuencia, que decía que cómo regular el aumento de temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estaba aumentando mucho la temperatura, lo movía más rápido o ampliaba la zona. En este caso es similar. Ahora, de acuerdo a cómo lo mueva, de acuerdo al área que yo justamente abarque, voy a tener, en el caso acá de la izquierda, menor aumento de temperatura, mayor aumento de temperatura acá, que en esta otra forma de aplicación, la cual yo me desplazo el cabezal sobre mayor superficie. Acá tenemos que ver, fíjense, en 2 eras, cómo aumenta la temperatura, en 4 eras aumenta mucho menos. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente en el mayor superficie de radiación efectiva voy a tener menor aumento de temperatura. La temperatura aumenta en el tejido y aumenta puntualmente por la absorción de la onda mecánica, no es porque el ultrasonido tiene que calentar. O sea, no es que el cabezal va a aumentar de temperatura, no debería. Entonces, también tenemos otro apartado que habla de la frecuencia, y a mayor frecuencia, mayor efecto térmico. Este efecto térmico es dado por la absorción de toda esa energía en las capas superficiales. Por eso, justamente, si yo tengo 1 millón de impulsos y tengo 3 millones de impulsos, y bueno, obviamente de 3 millones de impulsos, al tener mayor cantidad de pulsos, genera mayor carga energética, por eso genera mayor efecto térmico, y aparte se lo percibe más a superficie, es mucho más perceptible por el paciente. Modo continuo, modo pulsado. El modo pulsado justamente tiene menor incremento de temperatura. ¿Por qué? Porque tiene justamente menor carga energética, tiene pausa entre medio de la emisión. Por ende, por ende, al ser justamente la emisión impulsada, al tener pausa, tiene menor carga energética. Mayor carga energética tiene el continuo, por eso incrementa más la temperatura. Y ahí hay esa aclaración o esa acotación de que los ciclos de trabajo inferiores al 20%, con una intensidad de 1 watt por centímetro cuadrado, no generan justamente aumento de temperatura. Entonces, si vos tuvieses un paciente que está cursando con una inflamación, lo que va a hacer justamente es que no aumente la temperatura. Entonces, al no aumentar la temperatura, no va a aumentar la inflamación, que sirve para trabajar ese edema con inflamación de primer momento cuando el paciente viene al consultorio. Si cursa con edema e inflamación, lo podés trabajar sin tener ningún tipo de efecto térmico. Acá podemos ver cómo el de 3 MHz aumenta más la temperatura, el de 1 MHz aumenta muy discretamente la temperatura, menor a 2 grados centígrados. Eso es como para tener
para tener una referencia. En los efectos biológicos por aumento de temperatura. El aumento de temperatura local reduce el espasmo muscular, porque relaja el músculo, disminuye la rigidez de la articulación, aumenta la permeabilidad tanto de los vasos como de la membrana celular y produce un efecto analgésico. En lo que tiene que ver con el aumento de la circulación sanguínea y linfática, se habla de que con una intensidad de 1,5 watts sobre centímetro cuadrado es moderado y menor que en el ejercicio suave. Entonces, esto da la pauta de que utilizando esta intensidad por centímetro cuadrado, nosotros vamos a obtener un aumento de la circulación menor que con un ejercicio suave. Por ende, esto favorecería más lo que tiene que ver con lo que es retorno. ¿Por qué? Porque no voy a producir tanta exigencia o tanta vascularización hacia afuera, sino que voy a mejorar la permeabilidad más de los vasos y para el retorno sería más beneficioso. También habla de la reducción del espasmo muscular y esto afecta analgésico. Y aumentar el metabolismo celular, justamente aumenta la síntesis proteica de fibroblastos. Y acá habla del aumento de regeneración y aumento de la calidad de los tejidos. Por ahí esto tiene que ver, es controversial porque no vamos a aumentar la velocidad de regeneración. El paciente no se recupera antes, sino que aumenta el número de células satélites, aumenta la proliferación de fibroblastos y no se encuentran realmente incrementos en la formación de miotubulos, o sea que no vamos a aumentar la calidad ni la velocidad, sino que vamos a mejorar un proceso. Dice modificaciones de las propiedades viscoelásticas. Ahí aumenta la extensibilidad, disminuye la rigidez articular y genera un efecto analgésico. Ahora vamos a hablar después con lo que tiene que ver con viscosidad también de fluidos. Y vamos a hablar del microflujo acústico cuando esta onda mecánica pasa a través de las células. Ese microflujo acústico cuando pasa a través de las células produce un aumento de la permeabilidad de la membrana. Se ve más en el ultrasonido modulado. El modulado es continuo o pulsado. ¿Cómo? Buena pregunta, Ruth. Que es más evidente que el microflujo acústico en el ultrasonido modulado que en el no modulado. ¿El modulado es continuo o es pulsado? Pulsado. Bien. Dice, genera cambios en la permeabilidad del sodio y el calcio. Tiene que ver con el potencial de acción, el potencial de membrana, el calcio. Y tiene que ver justamente, del sodio también, porque tiene que ver con el intercambio de fluidos en edemas e inflamaciones. Ahora, nosotros sabemos que el sodio retiene puntualmente el líquido, por ende en el edema va a jugar un papel preponderante. Reduce la desgranulación del mastocito, liberación de histamina, entonces vamos a tener una vasodilatación, porque es un vasodilatador, y un incremento en lo que es regeneración tisular. Queda como una pregunta, no sé si vamos a tener un incremento en la regeneración, nos vamos a optimizar el proceso de regeneración. Ahora vamos a otro efecto también, que es el efecto coleidioquímico. Ese efecto coleidioquímico está asociado a la transformación de geles en soles. Cuando hablamos de la transformación de geles en soles, de sustancias gelatinosas en sustancias solubles, o sustancias de mayor densidad a sustancias de menor densidad, o viscosidad sería la palabra, mejor dicho. Esto estamos hablando de que si yo agarraría un ultrasonido, pongo una gelatina y lo aplico, lo que voy a hacer es licuar esa gelatina. Si yo lo hago con el gel, cuando hago la aplicación, el gel se me escurre a veces. ¿Por qué? Porque lo va haciendo más soluble. En el caso de tener un edema, lo que voy a hacer es bajarle la viscosidad a ese edema para que sea más fácil de reabsorberlo. Regeneración del tejido óseo, 30 watts,
miliwatts, por centímetro cuadrado de superficie de la piel, y justamente es una frecuencia de 1 kHz. Hay un ultrasonido que se llama LIPUS, que vamos a ver más adelante, y que tiene justamente la característica de mejorar lo que es la regeneración del tejido óseo a partir de aumentar la microcirculación en el callo óseo. Por eso se utiliza bastante en lo que tiene que ver con retardo en la consolidación del mismo. También tenemos un aumento en la extensibilidad del tejido colágeno. El tejido colágeno se vuelve más maleable. Modificación de la resistencia de la tensión de los tendones, aumento de la extensibilidad del tendón. Disminuye la rigidez articular, reduce el espasmo muscular, efecto analgésico, y acá vuelve a hablar en